Buenas tardes, Daniel, un gusto saludarte, feliz año para vos y bueno, el éxito que te mereces en tu programa que ya hace tanto tiempo lo tenés al aire y es un clásico chileciteño. La verdad que sí, bueno, eso que salió en los medios es un pronunciamiento del CIN que ayer se reunió el comité ejecutivo del CIN. Eso te quiero contar, que la foto es ilustrativa, la que salió en distintos medios, salieron distintas fotografías para ilustrar el comunicado. Lo cierto es que ayer el comité ejecutivo tuvo una reunión ampliada, o sea, no tan solo los miembros que integran el comité ejecutivo como órgano de gobierno del CIN, sino también todos los rectores y rectoras que nos hemos conectado de manera remota. Ese pronunciamiento que hace el Consejo Interuniversitario obedece a empezar a dejar de lado una situación de prudencia que hemos tenido los rectores y rectoras de las universidades para con el gobierno del presidente Javier Milei, que hemos venido solicitándole a través de distintas presentaciones del momento de la asunción a la fecha los requerimientos del sistema universitario, que se sintetizan en esos 4 puntos que debes haber leído, ¿no? Pero te digo que la actitud ha sido de extrema prudencia, porque incluso las presentaciones no se pudieron hacer en forma inmediata porque, si recuerdan ustedes, se tardó más de 20 días, casi un mes, en designarlo a Torrendel al frente de la Secretaría y un poco más para designarlo posteriormente al licenciado Álvarez al frente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Digamos, en este caso, rector, ¿no tienen financiamiento o le dan el dinero que es del año pasado? Bueno, lo que el pronunciamiento gira en torno a 4 puntos esenciales, ¿no? Nosotros el financiamiento que tenemos, al haberse reconducido el presupuesto del año 2023, nos genera a nosotros un perjuicio, toda vez que recibimos en el ítem gastos de funcionamiento, para que la audiencia entienda, las partidas presupuestarias del Tesoro de la Nación Argentina, las universidades, se dividen en gastos de personal o la columna, sí, se denomina gasto, pero no es un gasto pagar un sueldo, no es una concepción ideológica, pero viene gasto de personal, gasto de funcionamiento y políticas salariales. ¿Qué es políticas salariales, Daniel? Es aquel haber que se había presupuestado en el presupuesto del 2022, vigente al 2023, sufrió incremento porque, si recuerda, el año pasado casi periódicamente los gremios se reunían con el Estado Nacional y acordaban los incrementos salariales. Esos fondos paritaria, digamos. Las paritarias. En acuerdos paritarios se actualiza el haber. Y entonces nosotros ahora, en este pronunciamiento, lo que decimos es que instamos al gobierno de la Nación Argentina a que deje de lado aquel presupuesto reconducido y nos actualice la partida de gastos de funcionamiento. También pedimos que se atienda el reclamo de los compañeros docentes y no docentes en las paritarias y se actualice el haber que ellos perciben, porque debo decirte que hace una semana se realizaron las paritarias, donde se sentó el secretario de Educación, el subsecretario de Políticas Universitarias, y manifestaron la ilegitimidad de la misma. ¿Por qué decían ellos que era ilegítima, Daniel? Porque dicen que ahí tendrían que estar sentados, como estaban, el presidente del CIN con los representantes gremiales, y ser los rectores los que acordemos los incrementos salariales. En esto debemos ser claros, Daniel, y explicarle a la audiencia que las universidades recibimos los fondos del Tesoro de la Nación Argentina. En ese sentido no somos autónomos, somos autárquicos. Quien puede acordar o no incrementar el haber de los compañeros docentes y no docentes es el gobierno de la Nación Argentina y no los rectores de universidades.
que quede claro eso, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercer punto es en relación a darle continuidad a las obras de infraestructura que se están ejecutando en muchas universidades, no es el caso de la nuestra, con recursos provenientes de la nación. Nosotros estamos realizando una obra demasiado importante, pero con fondos propios. No entraríamos en ese supuesto. Y en el último, es decir, el último reclamo que le hacemos, la petición concreta que le hacemos, es que se siga adelante con aquellos programas de fortalecimiento para las universidades en torno no tan solo a la infraestructura, sino también al equipamiento y a los proyectos de ciencia, tecnología y extensión. Eso es concretamente el reclamo, porque la verdad, Daniel, es que esto corre a título personal, pero te puedo asegurar que es el pensamiento generalizado de los colegas rectores y rectoras, es que desde el mismo momento en que el gobierno de la nación argentina, con la presidencia de Javier Milei, ha decidido bajarle el rango a la cartera de educación, que deje de ser un ministerio y pase a ser una secretaría, ya nos hablaba a las claras de la menor importancia que él le daba a la educación pública, ¿no? Sí. Después, cuando decide reconducir el presupuesto y congelar las partidas en torno a los gastos de funcionamiento, realmente es condenarlas a las universidades a la situación que hoy viven, que es una situación realmente de crisis caótica que en muchos de los casos nos hace prever funcionar normalmente hasta abril, mayo, otras ya no, otras ya declararon la emergencia económica. Te cito, por ejemplo, a la Universidad Nacional de las Artes, que está en Buenos Aires, donde recibe de gasto de funcionamiento 60 millones y paga de alquiler 52 millones. Otro tanto ocurre con universidades un poco más grandes, como la de Río Negro, donde me contaba el rector Anselmo Torres que los alquileres de los inmuebles que ellos tienen en el Bolsón y en Bariloche han experimentado una suba que compromete seriamente el presupuesto en gasto de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento son los que nosotros utilizamos para el funcionamiento diario de nuestra institución, para adquirir los útiles, los insumos de la computadora, los insumos del laboratorio, para pagar la nafta que utilizan nuestros vehículos, para pagar la luz que consumimos en nuestras aulas, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso, cualquier padre de familia me entenderá si yo le hago este supuesto para que me entienda, que esa persona se sitúa en el haber que percibía en enero del 2023 y que no hayan tenido ningún tipo de paritarias como las que tuvieron, tanto del sector privado como el público. Bueno, para que se entienda el reclamo, nosotros en la presidencia de Fernández esos gastos de funcionamiento tampoco se actualizaron. Es decir, lo que vamos y peticionamos ante las autoridades es decir, no son ustedes tan solo los que nos llevaron a esta situación de crisis, es un arrastre que nosotros traemos del gobierno anterior, pero los que están dirigiendo los destinos de nuestro país son ustedes. Entonces, el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades lo hacemos expreso, en este caso, ante el presidente Javier Milei. Sí, se entiende bien, es como... ustedes tienen, bien lo dijo recién, la luz, la energía. ¿La energía no están subsidiados ustedes, rector? No, para nada. O sea, la paga como la paga cualquier ciudadano cuando prende la energía a su casa. Como cualquier ciudadano y más, porque nosotros tenemos distintos inmuebles donde prestamos los servicios. Claro. Por decirte, el edificio del centro, el colegio de Tilimuqui, el campus de los Sarmientos, la hostería de la Antigua. Claro. Y después también tienen la movilidad cuando llevan los chicos a algún campo, por ejemplo, a hacer las prácticas. Claro, las prácticas. Llevamos a los alumnos a hacer las prácticas, claro. Llevamos a los docentes a hacer las labores de investigación y de extensión, que la verdad debemos decir que desde que nos ha tocado a nosotros asumir en la gestión,
lo decíamos con orgullo, que la labor de investigación y de extensión de nuestros docentes se había visto incrementada. De hecho, hemos hecho inversiones en ese sentido, en el campus de los Sarmientos, habilitando un edificio para los docentes investigadores, que gracias a Dios cada vez son más. Esto es algo que nosotros celebramos, porque saben todos que las funciones esenciales de la educación superior giran en torno a la docencia, a la investigación y a la extensión. Bueno, eso con este gobierno realmente se ha visto resentido. No es algo que, debo decirlo, Daniel, no es algo que a mí me sorprenda. Yo la otra vez recordaba una nota que había tenido entre las elecciones primarias y el balotaje, y yo te decía que entendíamos que el entonces candidato Javier Milei, hoy presidente Javier Milei, no cree en la educación pública. De hecho, lo hizo explícito, habló del arancelamiento de las universidades y demás, y bueno, es algo que en modo alguno, quienes tenemos funciones de responsabilidad, podríamos coincidir con el presidente de la Nación Argentina, ¿no? De esta forma, del panorama que usted nos explicó, quiere decir que van a fundir la universidad, porque hay, de los 4 puntos que usted hace mención, el rector, es como que un papá no le aumenten el sueldo, porque el docente, usted lo que pide es que se actualice la paritaria docente, que se le actualice los fondos para cargar combustible. El ciudadano sabe que el mes pasado salía, bueno, la mitad que ahora podemos decir, hoy está supera los 1.000 pesos el combustible. Digo, la energía, si viene ese tarifario eléctrico, pasa lo mismo que un ciudadano en una casa, por si le planteaba, al levantar el ciudadano también la llave en su casa, pasa lo mismo que con usted en la universidad. Con los mismos fondos del año pasado, es muy difícil que pueda sostener una casa alto. Esto es lo mismo que el hogar, nadie puede vivir con los recursos del año pasado, con los aumentos que tenemos ahora. Absolutamente, y te estoy diciendo, no tan solo del año pasado, sino te estoy precisando una fecha, enero del 2023. El haber que percibía un padre de familia y que piense por un instante, como bien lo decís vos, en cuánto subió el costo de la energía eléctrica, en cuánto subió el kilo de pan, en cuánto subió el kilo de carne, para hacerlo con la economía del hogar, ¿no? Pero yo te lo podría traducir a las funciones básicas de las que te hablaba, es decir, un docente investigador, adquirir un reactivo para cualquier máquina del laboratorio de alta complejidad, donde los insumos están cuantificados en dólares, pensar que el primer acto de gobierno fue devaluar la moneda en un 118%. Claro. Llevar el dólar de 400 a 800 y pico. Exacto. Ese incremento se ve materializado en los insumos que nosotros necesitamos. Cualquier docente que realice investigación necesita invertir en estos proyectos de investigación. Proyectos de investigación que tienen fuentes de financiamiento diversas, algunas del gobierno de la Nación Argentina a través de distintos programas, otros financiados con recursos propios de la Universidad Nacional de Chilecito. Bueno, todos esos proyectos de investigación, de extensión, las becas universitarias, nosotros no las podemos mantener si los ingresos están congelados a enero del 2023. Es por eso la preocupación, es por eso de salir a dar la cara a la sociedad y a contarles de la situación que estamos viviendo, porque también debemos decir con alegría que la Universidad Nacional de Chilecito tuvo otro muy buen año de matriculación en números muy similares a los del año pasado, lo que evidencia un crecimiento sostenido en torno a la matriculación. Eso quiere decir ni más ni menos que cada día son más los chileciteños y chileciteñas que eligen seguir cursando sus estudios de nivel superior en nuestra ciudad y particularmente en nuestra universidad. Pero realmente la situación que enfrentamos es una situación delicada, es una situación al borde de una crisis que nos impone la necesidad, no tan solo de peticionar ante las autoridades, vuelvo a repetir, sino
de contarle a la comunidad de lo que se trata. En lo personal, vuelvo a decirte, Daniel, yo estoy más que tranquilo que esto lo había hablado con anterioridad, sabíamos lo que nos iba a suceder. Sin lugar a dudas que la gente cuando elige a un presidente, yo no digo que lo elige porque está enojada, que lo elige por ningún otro motivo que no sea por querer estar mejor. Entonces yo entiendo que acá en Chilecito lo han apoyado y contundentemente al presidente de la Nación Argentina para vivir mejor. Bueno, realmente eso se está vivenciando y no se está dando, ¿no? Ahora, ¿por qué me dice enero del 2023 y no diciembre del 2023? Porque los gastos de funcionamiento tampoco se habían actualizado durante el gobierno de Fernández. O sea, quiere decir que los sueldos de los docentes y los gastos de funcionamiento es de enero del año pasado. No, es por eso te decía que teníamos que dividir las partidas presupuestarias. Bien. Los saberes de los docentes llegan conforme al presupuesto 2023. Pero como han sufrido incrementos, tiene otra columna, para que nos ubiquemos, Daniel, en una columna los haberes presupuestados. En el caso de la Universidad Nacional de Chilecito, te digo, son 171 millones de pesos presupuestados en el 2023. Pero en el 2023 se realizaron paritarias, entendiendo que lo presupuestado en el 2023 se estaba quedando atrás, porque acordate que teníamos casi una inflación sostenida entre el 8 y el 10%. Eso se iba actualizando en paritaria. Esos fondos que el gobierno nacional acordaba darle aumento a los docentes, viene en otra columna que se denomina política salarial. Es decir, vienen los 171 millones más el aumento acordado. Y la tercer columna es la de gastos de funcionamiento. Esa columna nunca se actualizó. Por eso digo, no se actualizó en el gobierno de Fernández y tampoco en el gobierno de Milei, que decidió reconducir el presupuesto. O sea, agravando aún más la situación que ya veníamos viviendo. Porque este reclamo, quiero dejar en claro, también se lo hicimos al presidente Fernández. Pero la situación se agravó cuando asume Milei, decide hacer una fuerte devaluación, que recordarán todos tus oyentes, del 118%, y después, en una inflación ya no del 10%, sino del 25% en el primer mes de gestión y del 21%, corregime si no es así, en el segundo mes. Claro. En este caso, doctor, entonces usted dice que clarificando, separando el tema de gasto de funcionamiento, está congelado de enero del año pasado, lo cual ustedes se manejan, pero los docentes, el sueldo docente para este año no se actualizó, paritaria. El sueldo docente para este año tenía acordado una paritaria de noviembre del 2023 que preveía un incremento del 10% para el mes de febrero sobre el haber que percibieron en octubre. Ahora, en la paritaria que se realizó la semana pasada, el gobierno le ofreció el 16%. ¿Me seguís, Daniel? O sea, entonces, los gremios era dijeron, 10 para este año, para febrero, y le ofrece 16. Le ofrece 16, 6% más. Ajá. Cuando ellos dicen que tienen una inflación medida por ellos del 41 y pico por ciento. Los gremios no aceptan eso. Claro. No lo aceptaron. Entonces se pasó a un cuarto intermedio. Por eso nosotros pedimos en el segundo punto del comunicado que se atienda la petición de los gremios, o sea, que la actualización de los haberes sea conforme a la inflación, que es lo que venía ocurriendo en el 2023, Daniel. Claro. Se venía incrementando entre el 7 y el 8% conforme era la inflación que venía teniendo nuestro país. Claro, claro. Eso no, ahora no se actualizó, se congeló y vienen y le dicen, te damos un 16%. Los docentes dijeron, no, porque no me actualizaron en enero tampoco. Si vos tomás, por ejemplo, los empleados públicos de la Nación, que UPCN aceptó la paritaria y ATE no, sí. Pero UPCN, los empleados, UPCN es
la Unión de Personal Civil de la Nación, los empleados públicos habían tenido un incremento del 16% en enero y creo que ahora es del 13% más. Claro. Los docentes universitarios, los no docentes no tuvieron ese aumento. 29%, digamos, lo que va de este año tienen ellos. Eso los empleados públicos nacionales. Claro. Los empleados públicos nacionales. Los docentes y los no docentes universitarios no tuvieron ese incremento. Es por eso que rechazaron el aumento. Pero yo me quiero correr de ese reclamo, que es sectorial, que es de los docentes y de los no docentes, y tienen su representación, y decirte que el reclamo nuestro institucional es en torno a los gastos de funcionamiento, que pedimos que sea actualizado por inflación, que es básicamente el monto previsto en el presupuesto del 2023 con un incremento del 280%, que es lo que subió la inflación desde enero del 2023 a la fecha. En este caso, usted, de lo que acabo de escuchar, es muy difícil poder dar funcionamiento a una universidad, digamos, cargar combustible. ¿Cuánto cargan? Menos de la mitad del tanque de los que tendrían que llenar, digo, por el precio y sí, también del tema de las boletas de energía, muy difícil. Bueno, mira, Daniel, nosotros preveíamos esta situación, vuelvo a decir, lo dijimos con la antelación suficiente, pero no tan solo le dije, sino que también tuve previsiones en la gestión. Nosotros sacamos un reglamento que es el reglamento del docente viajero, y al docente viajero se le reconocen los gastos de traslado hasta una cierta dedicación, que es la dedicación parcial, esto es 20 horas de clase. Cuando el docente tiene una parcial más una simple o una exclusiva, ya la universidad no le reconoce el gasto de traslado, se lo debe pagar él. O sea, es una decisión personal de él seguir o no dando clases en la Universidad Nacional de Chilecito. También hicimos un ajuste en el gasto, eso lo hicimos con anterioridad, inclusive a las elecciones. También revisamos, te decía yo, porque nosotros habíamos afrontado un proceso de crisis, las dedicaciones docentes, los adicionales de los no docentes. Deberás recordar que interrumpí contratos no docentes, los he interrumpido porque no sabía que no, proyectado esto en el tiempo, no podíamos hacer frente a los mismos, y recientemente hemos dispuesto bajar los salarios, no tan solo del rector, porque para pedir que bajen los otros, bajé el salario del rector, sino del vicerrector, los secretarios y los directores de departamento y de escuela y también de carrera. Es decir, a toda la planta de funcionarios de la Universidad Nacional de Chilecito, yo tengo que agradecerle públicamente porque entendieron la situación mucho antes de que los hechos sucedan. O sea, cuando yo hacía una nota y te lo decía, creían lo que decía, sabíamos lo que se venía. Entonces nosotros pudimos ordenarlo. Aún así, Daniel, si esto sigue así, y las proyecciones son similares a otras universidades, nosotros podríamos funcionar casi con normalidad, te diría, hasta el mes de abril o mayo. ¿Hasta ahí tienen fondo ustedes? Hasta ahí son las previsiones de gasto, si no el funcionamiento se empieza a resentir. De hecho, ya se va a resentir en la labor de investigación y de extensión. Pero nosotros estamos hablando de la docencia, de tener las aulas en condiciones, porque no tan solo la luz se paga, sino que las lámparas se cambian, las llaves interruptoras se rompen, todos esos gastos no los vamos a poder afrontar. Entonces, nosotros trabajamos todos los días para poder prestar el servicio de educación en condiciones dignas. De hecho, estamos concluyendo una obra con previsiones presupuestarias del año anterior que yo creo que culminarán en el mes de marzo. En el mes de marzo, primeros días de abril, vamos a estar inaugurando una importante obra que nosotros ya la teníamos presupuestada con anterioridad, pero para esas aulas tengo que adquirir bancos. Para que te des una idea, un banco universitario, y por cualquiera lo podría googlear, un banco escolar, perdón, no universitario, que tiene cualquier establecimiento educacional, sea primario, secundario o universitario, está alrededor de 100.000 pesos.
Un banco. Un banco. Ah, ese que viene junto con la silla y el pupitre. Y la silla y el pupitre. Sí. Van desde los 98.000 a los 128.000 hasta 140.000 pesos. Imagínate que las aulas que estamos inaugurando nosotros tienen capacidad, 2 de ellas para 70 y las otras 2 para 35 alumnos. O sea, es una inversión realmente grande, iremos adquiriendo como podamos. En este momento no podemos adquirir eso, y para eso es el planteo que le hacemos. Actualícennos los gastos de funcionamiento para que podamos seguir prestando el servicio de educación en condiciones dignas. Si no, realmente se hace prácticamente imposible, Daniel. Ayer tenía una reunión, estamos en proceso de acreditación de carreras como mecatrónica, agrimensura, y hay un plan de inversión que nosotros nos comprometimos a realizar para acreditar esa carrera, y bueno, tenemos que hacer en ellos adquisiciones, por decirte, en agrimensura, una computadora que tenga cierta capacidad para cargar un programa como el AutoCAD, y también un dron para que los alumnos practiquen las mediciones. Bueno, todo eso se solventa con los gastos de funcionamiento que hoy están congelados. Para que tomes dimensión de cómo afecta el congelamiento de gasto a las funciones básicas que debe prestar nuestra institución, ¿no? Sí, fuera de esto, traslado también la pregunta y le agradezco también a la gente que participa, ¿no? Porque me ayuda. No sí. Es una... Porque realmente casi todas las universidades estuvieron, digamos, bueno, se habían encolumnado detrás de la figura del candidato a presidente oficialista Sergio Massa, ¿no? Y usted es uno de ellos también, ¿no? Sí. ¿Cree que hay un castigo porque no lo apoyaron a Milei? ¿Usted avisora eso o no? No, yo no creo que el presidente de la Nación nos quiera castigar a nadie. Sí siento que nos está castigando a todos, pero yo lo que creo que es una forma de concebir el Estado. Yo te decía, Daniel, en aquella entrevista, te pido que si no que la repase, se está postulando una persona para gerenciar una institución en la que no cree. Él no cree en el Estado, no cree en las funciones básicas, en las políticas públicas básicas que debe prestar el Estado en torno a la salud, a la educación, a la seguridad, a la justicia. No cree en el Estado. Él quiere reducir el Estado a su mínima expresión. Y por otro lado, tiene mucha fe en el mercado. Él cree que todo lo puede resolver el mercado, y no es así, porque cuando nosotros como nación y las provincias sobre todo, que somos preexistentes a la nación, decidimos crear el Estado Nacional, es que coincidimos en crear una estructura que nos cuide, nos proteja y nos haga crecer, no que nos castigue. No puede ser que el presidente de la nación se enoje con los gobernadores de la provincia y diga: no voy a remitir los fondos, porque no lo está castigando el gobernador Yarlora, el gobernador Quintela, el gobernador Puyaro, lo está castigando a los ciudadanos de Córdoba, de La Rioja, de Santa Fe. En el caso de las universidades, yo no creo que se deba a que nos quiera castigar o disciplinar. Sí creo que obedece a lo que él entiende que son las universidades. Él cree que las universidades, lo dijo, son fuentes de adoctrinamiento, entonces cree en ese rol, no cree en que las universidades son el motor de crecimiento de un Estado, porque el conocimiento, Daniel, está presente en todas y cada una de las actividades del hombre, está presente en tu radio, en ustedes los comunicadores sociales que se han formado, está presente en los recursos tecnológicos que ustedes utilizan y que han sido creados, seguramente el programa que vos utilizás por un ingeniero en sistemas, y así en todos los órdenes de la vida, ¿no? Está presente en el puerto, en las grúas que cargan los barcos, en el barco en cual se traslada la mercadería o lo que produce un Estado. Es decir, el conocimiento nos atraviesa todo, y ese conocimiento se genera en las universidades, Daniel. Los avances tecnológicos
se generan en las universidades. Basta pensar lo que hemos vivido hace muy poco tiempo, cuando hemos superado las pandemias, el rol que han cumplido las universidades. Desde la creación de un barbijo hasta los análisis clínicos que se realizaban para determinar si teníamos o no COVID. Entonces, el presidente de la Nación Argentina no cree en las universidades. O sea, respondiendo a tu pregunta, creo que es una concepción ideológica de él, el denostar el rol de las universidades y no una acción para castigar. Ahora, teniendo en cuenta de que yo el año pasado he hablado justamente, después que dialogué con usted, al otro día dialogué con Karina Moreno, quien es una persona que milita para la Libertad Avanza, fue candidata por la Libertad Avanza para vicegobernadora, candidata para diputada nacional junto a Martín Menem, y también se habla de que sería la candidata a diputada nacional el año que viene, como usted bien lo sabe, elecciones de medio término. Se elige en la provincia de Rioja diputado nacional de 2 bancas nomás, que serían de, bueno, ya me voy a acordar luego. Digo, de Gabriela, nueva, claro, de Gabriela Pedrali con Ricardo Herrera. Sí. Digo, hablé con ella sobre el tema en particular y ella decía, yo trabajo en una universidad pública, es mentira, pero resulta que hoy estamos viendo la realidad que usted decía, y que todo el arco político opositor a Milei decía, Sergio Massa, Quintela, el intendente, usted, ella no desconoce, ella, digamos, como empleada, decir, no, espere, digamos, que hablen con Milei, diga, no, usted está equivocado, yo trabajo en una universidad, sé cómo se maneja, no pueden actuar de esa forma porque al último están destruyendo justamente una casa de alto estudio donde va un chico a formarse, si bien usted lo dijo, a formarse para ser un profesional de la distinta carrera que ofrece la universidad. Digo, porque así peligra, digamos, que tengamos un chico profesional. Bueno, absolutamente. Mira, yo no tengo trato con ella, no sé cuál es su rol dentro de la militancia. Sí creo que, y esto lo digo a título personal y que no suene peyorativo, sí creo que la Libertad Avanza no tiene una estructura partidaria como lo podría tener el PRO, el radicalismo, el mismo justicialismo, ¿no? Entonces no podría responderte si ella tiene o no acceso al presidente de la Nación Argentina o qué es lo que hace en torno a la educación superior, porque es una trabajadora no docente como los 247 no docentes más que integran el plantel de la Universidad Nacional de Chilecito. En relación a lo que vos decías, bueno, eso el tiempo nos dio la razón. Lo que nosotros decíamos no era en contra de Milei, era una propuesta. Es decir, hay dos modelos, un modelo que cree en el Estado, que cree en la educación pública. Es muy cierto lo que vos has dicho, la campaña de Sergio Massa hizo hincapié en las universidades, en el rol de las universidades nacionales, en la importancia del sistema educativo, al punto tal que él cerró su campaña en un colegio preuniversitario de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y por el otro lado estaba este otro modelo que descreía del Estado, descreía de la educación superior, descreía de la salud pública. De otra manera no se entiende el proceder que ha experimentado en torno a esas funciones, ¿no? Claro. Porque si lo vivenciamos en Chilecito, acabamos de relatar lo que pasa en la Universidad Nacional de Chilecito, pero también en torno a la salud, ves que obras cuyo financiamiento provenían de la Nación, estrictamente ligada a la prestación del servicio de salud pública, como era la obra del hospital, creo y entiendo se ha visto interrumpida por la falta de remisión de fondos por parte del gobierno nacional. Entonces, sin valorar siquiera la importancia que tiene un hospital de alta complejidad no tan solo para nuestra ciudad, sino para nuestra región. Yeah. También creo haberte dicho yo que eso partía del desconocimiento que tenía el candidato a presidente de la Nación, hoy nuestro presidente de la Nación, de nuestra República Argentina. Yo te decía, él no tiene conciencia de que acá a las escuelas rurales asisten alumnos
y no porque asistan 10, 12 o 14 alumnos las tenemos que cerrar, al contrario, tenemos que darle la posibilidad a esos 10, 12, 14 chicos que se eduquen. Y yo te decía, él quizás no conoce que hay un establecimiento rural como el de Las Higueritas, acá a 7 kilómetros del centro de nuestra ciudad. Creo yo que todo eso que se dijo en la campaña, como bien decías vos, hoy, a escasos meses de haber asumido en las funciones, nos está dando la razón. Sergio Massa decía que si se acaba el subsidio al transporte, el boleto iba a pasar de costar 350 a 700 pesos, y ya vemos que va camino a los 1.000 pesos. Entonces, yo no puedo creer que un gobierno piense que la economía puede crecer estancando el consumo, ¿no? Claro. La verdad que no sé cómo, no entiendo cómo vamos a producir bienes y servicios, o para quién, si no va a haber nadie que los pueda adquirir. Lo que se denunciaba por parte de Milei o la gente de Milei, campaña del miedo, cuando lo que usted acaba de mencionar, del transporte, lo que iba a salir, los productos, la canasta familiar, hoy se han quedado chicos de las cifras. O sea que no era campaña del miedo, sino que le decían a la gente, si gana Milei, mire lo que pasa, y es lo que está pasando. La verdad, Daniel, debo decirte que muchos lo hemos anticipado y decíamos, no es campaña del miedo, es contraponer dos propuestas electorales. Porque también el presidente de la Nación y su equipo de trabajo se jactan de no haber mentido. Ellos dicen, no mentimos, nosotros dijimos que íbamos a congelar los salarios, y lo hicimos. Nosotros dijimos que íbamos a devaluar la moneda y la devaluamos. Pero algo mucho más grave aún, devaluaron la moneda y no consiguieron los resultados esperados, porque también quienes nos gusta informarnos sobre la economía de nuestro país, vemos que hay un montón de cerealeras que todavía no han liquidado los granos de la cosecha anterior, porque entiende que no es este el tipo de cambio. Han devaluado la moneda para que se achique la brecha entre el dólar oficial y el denominado dólar blue, aquel que se comercializa en el mercado informal, y hoy la brecha vuelve a ser del 50%, Daniel. Es decir, yo no avisoro un plan económico de este gobierno que me diga que a nosotros, desde lo institucional, y también hablo desde lo personal, avisaremos un futuro mejor, ¿no? Está bien. Doctor, ¿a qué campaña, pregunta la gente, que van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar ahí o van a movilizarse como sucedió en su momento, en donde se hace sentir usted bien sabe, como franja morada que corresponde a los radicales, sí, siempre son combativos, digamos, ¿no? Incluso fueron contra la Rúa, su propio gobierno, porque no querían un achique, y acá hay un achique más brutal que de la época de Fernando de la Rúa. Bueno, coincido en tu apreciación, la verdad que sí, más brutal que el de Macri, te diría yo, ¿no? Sí. Incluso. Pero seguramente la línea hoy, te digo, es seguir manteniendo esta línea de prudencia, seguir manteniendo los preceptos constitucionales y los derechos que la Constitución consagra, que es el peticionar ante las autoridades. Vamos a seguir pidiéndole que reflexione, llamándolo a la sensatez, porque también no es tan solo el fondo de la cuestión, sino las formas, Daniel. Lo decía el presidente del CIN, que cuando fueron a plantearle esto al subsecretario de Políticas Universitarias, la verdad que las formas, los modos de contestar que no había plata, que es el eslogan de este gobierno, realmente no habían sido las propias a un funcionario de esa jerarquía. En segundo lugar, lo alarmante es decir, yo no decido, pasar al secretario de Educación y decir que él tampoco decide, y comprometerse a hacer gestiones ante un ministro. Bueno, dijimos ante la ministra de Capital Humano, que es de donde depende la secretaría. No, era ante el ministro de Economía de la Nación. Y el ministro de Economía, yo entiendo
que se le va a hacer un embudo, porque le reclamamos las universidades, le reclaman las provincias, le reclaman los municipios, le reclama el sector privado, no puede resolver todo él solo, ¿no? La verdad que esas son las cuestiones que a mí me hacen ser pesimista en cuanto a los resultados de nuestro reclamo. Y seguramente que si no tenemos respuesta, tendremos que salir y movilizar y salir. Hoy salimos con un comunicado a ponerle en aviso a la sociedad lo que nos está pasando, porque la sociedad es también quien contribuye al sostenimiento de nuestras instituciones, y seguramente se está hablando, se procederá a la acción, y dentro de las medidas de acción no tan solo están las que pueden hacer los trabajadores interrumpiendo su prestación de servicios, sino también la que puede hacer la comunidad universitaria, como bien decías vos, saliendo a la calle para ser escuchado. No obstante eso, ¿se puede instrumentar una acción de amparo contra estas decisiones del presidente, como hicieron los gobernadores contra el DNU, ante la Corte, o no, rector? Lo que pasa es que la situación nuestra es compleja, por lo que te describía, es reconducir un presupuesto donde nosotros teníamos ya un presupuesto planchado por el gobierno anterior, ¿me entendés? O sea, decir, bueno, la reconducción del presupuesto es absolutamente ilegítima, es anormal, porque no es la normalidad que ello suceda. Lo normal es que el Congreso de la Nación se reúna, debata y saque ese presupuesto, que es un instrumento básico de gobierno. Y mira, Daniel, yo recuerdo hace 2 años haber tenido una nota cuando el gobierno de Alberto Fernández, por entonces el Congreso de la Nación presidido por Sergio Massa, no había podido lograr sancionar la ley de presupuesto. Y yo te decía que eso era muy grave, porque era una herramienta absolutamente necesaria para el gobierno de turno para poder planificar la gestión del gobierno. Bueno, este gobierno ya entró diciendo: no necesito esa herramienta, yo decido reconducir el presupuesto. Entonces, casi en un acto de autoritarismo. Eso es lo que vemos, ¿no? Cuando yo te digo de las formas, es una forma que no propicia el diálogo, el consenso. Es una forma de que si pensás distinto que nosotros, entonces no podemos seguir hablando. Y la verdad que creo yo que ni las universidades ni las provincias, como lo han manifestado algunos gobernadores, vamos a ser genuflexos a estas políticas que tienden a desestabilizar a instituciones autónomas, ¿no? Claro. La pregunta de la gente dice: ¿por qué no reclamaron con Massa? Si usted estaba con Massa de enero del año pasado, o no hubieran tenido semejante desfasaje de lo que hace a la actualidad, hubiera sido menos el monto. Bueno, si seguramente el oyente... Claro, era ministro de Economía, Sergio Massa. Entró tarde en la nota, pero yo te dije que también le pedimos a Alberto Fernández. Sí. El CIN también le pidió a Alberto Fernández. Cuando iba actualizando los haberes de los docentes y de los no docentes, nosotros, en la función de responsabilidad institucional, le decíamos: tiene que ocurrir lo mismo con los gastos de funcionamiento, y no obtuvimos respuesta. Esto no se trata de que no reclamamos, no nos dieron respuesta. Está bien. Por último, rector, ayer se planteó sobre el tema justamente universitario, y no sabíamos de esto, que se iban a reunir ustedes los docentes. Se habla de que usted tiene un sueldo de 7 millones de pesos, ¿es cierto esto o no? 7 millones de pesos. No hay rector ni rectora en la Argentina que perciba esos saberes, Daniel. Eso te lo digo. Está bien. ¿Y cuánto está cobrando ahora usted? ¿Un 3 millones de pesos? Siempre nosotros hemos dicho, y lo he dicho con vos en varias entrevistas, que los salarios nuestros son públicos, cualquiera puede ingresar y ver en la página, pero en un contexto de crisis como el que hoy tenemos, hablar de la remuneración que percibe no tan solo un rector, sino un funcionario de la universidad, hasta un docente y un no docente de la universidad, te digo que resultaría en este contexto de crisis chocante. O sea, cobran vergonzoso, dice, porque cobran más que cualquier ciudadano. No, lo que sí te digo que son sueldos superiores
al promedio del empleado público provincial y municipal. Bueno, pero ¿cuánto está cobrando usted, rector? Lo saben todos los funcionarios. Te lo he dicho una vez, te lo voy a decir de 2, 3 y las veces que quiera. La verdad que hablar de números y de montos que percibe un funcionario, no lo hago. No. Pero ¿por qué no? Pero diga, siquiera, ¿cuánto? ¿3 millones de pesos está cobrando usted, rector? No, por cierto que cobramos una cifra inferior a los montos que estás expresando. O sea, 2 millones entonces, que eso me están diciendo acá. Son sueldos superiores a los que percibe el promedio del empleado público provincial y municipal. Es lo único que te puedo decir. Bueno, pero ¿por qué esconde? Porque está escondiendo, hay una información pública. 2 millones de pesos sería, rector, entonces. Mira, Daniel, te lo repito y lo hemos charlado 10.000 veces y lo vamos a seguir charlando. Bueno, pero está escondiendo una suma. Usted como funcionario público, ¿cuánto está cobrando? 2 millones de pesos. No, mira, Daniel, te estás equivocando en eso también. Bueno, pero digan no, para que la gente no lo acuse que cobra millonarios, porque usted recién dice, viene el oyente que usted rescindió su sueldo, dice. Daniel, si cualquier funcionario, cualquier ciudadano puede ir y preguntar cuánto, para cualquier ciudadano que le interese. Yo lo que te estoy diciendo que no creo que a la comunidad de Chilecito le interese cuánto gana un funcionario universitario o un docente universitario. ¿Usted cree que no se están hablando de categoría ahí, rector? Bueno. De ayer están hablando de categoría, que uno que entra a limpiar está cobrando 700.000 mangos, dicen. Yo lo que te vuelvo a decir, lo pueden ir y averiguar, no tengo ningún problema que aquel ciudadano que tenga interés de ir y vaya, lo averigua, lo puede averiguar. O en nuestra institución lo puede averiguar. O sea que 2 millones está ganando usted entonces. Lo puede averiguar cualquier ciudadano que tenga interés real. Rector, o sea que 2 millones está ganando usted. Mira, Daniel, yo no te voy a decir nunca, si no te la dije... Recién dijo 3 millones menos, o sea que 2 millones está cobrando entonces. Hace 3 años que querés saber cuánto gano, Daniel. No, le dije una vez a Caminoa y Caminoa me dijo, no me acuerdo, dijo Caminoa públicamente cuando le pregunté, dijo, no me acuerdo porque por ahí es más, por ahí menos, me dijo Caminoa saber. Yo sé perfectamente lo que gano y lo que gana en cada uno. ¿O no quiere que se entere por ahí su esposa cuánto gana y le dice que cobran menos? Quizá, no, tampoco, ni siquiera eres. Soy bastante transparente. Mi abuelo cuando cobraba rompía el resto del sueldo cuánto cobraba, así que le mentía a mi abuela que lo que cobraba para que no sepa. Lo hemos charlado muchas veces, siempre la respuesta va a ser la misma. Lo saben todos que los funcionarios nacionales de las distintas reparticiones ganamos más que el promedio de los empleados públicos provinciales y municipales, que creo yo deberían también tener esos incrementos salariales, tener un salario mucho más digno, y por eso digo que no se castiga a un gobernador, a un intendente, a un rector, se castiga a la gente que está atrás. Y no, por supuesto. Bueno, esto es la última de la gente. Dice, ¿a dónde cumple funciones Carolina Moreno? Es trabajadora no docente, cumple funciones en el área de la Secretaría de Gestión Comunitaria. Sí, porque la última vez me acuerdo, hace años, cuando nos pagaban publicidad, Caminoa, ella estaba ahí. ¿Qué función era? Estaba con Nancer, que es secretario. Antes estaba en el área de tesorería. Tesorería, esa parte. Durante mi gestión está en el área de gestión comunitaria. Sí, es una trabajadora no docente de nuestra institución. ¿Y qué es lo que hacen esa gestión comunitaria, rector? Gestión comunitaria es, dentro de las funciones, está en la función de extensión, que es la vinculación que nuestra institución tiene con otras instituciones y con el pueblo no tan solo de la ciudad, sino de la región. ¿Y el esposo de ella, Wolf? Alexis, ¿qué función? Depende del rectorado, cumpliendo funciones en el área de sistema, ¿no? Está bien. Pero son 2 trabajadores de la universidad y no, en ese sentido yo no tengo nada para decir, solamente que trabajan. Sé que no, en algunas notas algún colega tuyo me hizo escuchar que hacía referencia a mi persona. Yo no tengo más que decir, son 2 trabajadores de nuestra institución.